¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Ideas en Juego. Y siguen los temas relacionados con el proceso electoral y con una transición que a mí en lo personal me recuerda mucho a la transición del 89. De hecho, todo este proceso de los meses de las elecciones me recordó mucho a las elecciones de aquel proceso del 89, que por ahí para los más jóvenes fue el paso de Alfonsín a Menem, del radicalismo y sus aliados al peronismo y sus aliados. Digo, por el nivel de campaña, digamos así, de terrorismo ideológico que se ejerció, ahora se parece mucho a la de aquella vez, y esta espiral de precios, de esta inflación que no cesa, también me recuerda un poco a lo que fue aquella vez. Pero para hablar de estos temas económicos y de lo que tenga ganas, lo hemos invitado al contador González Holguín. ¿Cómo estás? Hola, bienvenido. Osvaldo. ¿Qué tal? Un gusto tenerte aquí. El gusto es mío. Nos conocemos hace mucho, pero nunca te había hecho una entrevista, fíjate. Así es. No habíamos compartido entrevistas. Sí. Pero bueno, está muy lindo, está muy bien. Bueno, ¿has visto el programa? ¿Lo habías visto ya el programa? No lo había visto. La verdad bueno. que no sabía que existía. Bueno. Lo vamos a empezar a ver ahora. Claro, ahí está. Parece que hace poquito que estamos. Claro. Yo, como te contaba hace un rato, en realidad, yo estuve 10 años sin hacer periodismo. 10 años, porque hice otras cosas, hacía conducción. Y después 8 años fuera de la televisión, directamente. Un montón. Una vida. Sí, una vida realmente. Muchísimo. Eduardo, ¿cómo estás viendo este proceso de transición en lo que respecta a lo económico? Yo lo estoy viendo con bastante preocupación. Me da la sensación de que están intentando condicionar al nuevo gobierno. Yo coincido con tu visión. Me hace acordar mucho lo que pasó Menem, porque Menem hace una campaña en donde estaba hablando de una revolución productiva y un salariazo, se había rodeado de un equipo de economistas heterodoxos y bueno, tuvo un golpe inflacionario fuerte, la gente estaba muy asustada porque venía de la hiperinflación de Alfonsín. Hoy, digamos, hay un consenso de que lo de Alfonsín fue un golpe económico y entonces la gente estaba muy asustada y entonces Menem rápidamente levanta, digamos, lo que venía haciendo, va al grupo Bungebón y después terminamos con Cavallo, claro, con un puro neoliberalismo. Sí, no volvió más de eso. Esa es la verdad, no volvió más. Y yo veo ahora de nuevo que hay un aumento de precios muy grande, que se ha acelerado esta semana. A mí me llama la atención que están diciendo abiertamente que hay un boicot en el tema de la harina, ha aumentado la harina un 20% esta semana, 20% esta semana. Sí, en la una harina sola semana. Que afecta el pan, los fideos, las galletitas, o sea, realmente es pegarle, digamos, al alimento de la gente, ¿no? Y lo que te están diciendo, los que están comprando la harina, es que han sacado la harina de los lugares que tienen generalmente, lo han puesto en galpones desconocidos, y están haciendo, digamos, lo que se llama un agio. Están, digamos, retirando del mercado una mercadería para que tenga un aumento de precio ficticio. Y la Secretaría de Comercio no hace absolutamente nada. Y bueno, aumentó la nafta hoy, lo cual también indica todo un conjunto de suba de precios, las prepagas, o sea, la carne también esta semana aumentó un 20% la carne, que también es un alimento básico de los argentinos. Entonces uno está viendo como que hay una escalada muy grande de precios y que eso directamente está impactando sobre una propuesta nodal del futuro gobierno, que es el acuerdo social. Claro. Vamos a ir a un acuerdo social con todos los precios aumentados, que va a obligar entonces que los trabajadores de entrada también piden un aumento de sueldo. Es como que están poniendo un palo en la rueda, ¿no es cierto? ¿Vos tenés la impresión que con estos aumentos se están tratando de licuar el poder del gobierno que viene? Sí, yo pienso justamente eso. Y juntamente con eso, si uno mira, digamos, los medios hegemónicos, se encuentra esta sobrevaloración de lo económico, eso que yo soy economista, una sobrevaloración de lo económico diciendo, bueno, que hay que ir a un plan que sea racional, y ese plan racional, oh sorpresa, siempre es una variante del neoliberalismo. Cuando en realidad, si uno trata de salir de esta situación, lo que yo pienso es que hay que ir, digamos, a políticas heterodoxas, porque, digamos, ya hemos tenido experiencias neoliberales. Toda la dictadura militar fue neoliberal. Menem, ¿no es cierto?, y de la Rúa fue neoliberalismo. Y ahora de nuevo tenemos este gobierno que está saliendo del neoliberalismo y siempre salimos con el mismo resultado. Una deuda que ha aumentado en forma espectacular, una pobreza que ha aumentado, una recesión, una economía, destrucción de fábricas, destrucción de pymes de todo sentido. Entonces, como que, bueno, ya es como que volver a seguir, digamos, con algo que ya sabemos que salió mal, digamos, me parece... O sea, vos decís que están tratando de esmerilar el triunfo del domingo del peronismo y sus aliados y condicionar particularmente al presidente electo para decirle, este es el plan.
Este es el plan, inclusive ya O sea, hay, la continuación del plan actual. claro, inclusive digamos hay grupos empresarios que ya descaradamente le han pedido la conducción del Banco Central y le han pedido la conducción de la AFIP. O sea, hay una escalada, yo creo que estamos frente a una escalada muy grande. O sea, tratan de hacer que el voto popular no existió, como dijo Menem, mira, como dijo Macri, ¿no? Macri. Macri dijo, en su momento no existió. Las Nosotros- pasos no existieron. Lo que pasa es que nosotros no tenemos que olvidarnos que la economía argentina es una economía altamente concentrada. Muy Yo siempre, concentrada. yo siempre les digo, cuando ustedes van al supermercado más grande, todo lo que se ve ahí está provisto nada más que por 14 grupos económicos. 14 grupos que no compiten entre sí Se ponen de acuerdo. y se ponen de acuerdo. O sea, es un pecado mortal para ellos, por ejemplo, competir por el precio. Pueden competir por el color del envase, la forma del envase, el contenido, la cantidad de gramos. ¿No es cierto? O sea que Pero finalmente el precio economía no. de mercado no hay ni con estos. No, para nada, para nada. Porque ese digamos, es el gran engaño que hay en este momento. Nosotros no estamos en economía en competencia. Puedes hacer un discurso muy lindo, que dicen, la competencia estimula, pero eso es cuando hay un montón de pequeñas empresas y un montón de pequeños demandantes. Y la otra supuesto fuerte que tiene la competencia perfecta es que hay una transparencia total, que todos saben lo que está pasando en toda la economía en cada momento, y el otro supuesto fuerte es que hay previsibilidad total. Claro. No hay nada de eso en Argentina. Acá tenemos una concentración económica muy grande, una inestabilidad muy grande, no sabemos qué está pasando acá en la vuelta de la esquina y tampoco sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, todos los supuestos de la competencia perfecta no se dan. Entonces, en realidad, estamos frente, ¿no es cierto?, a una economía oligopólica y cartelizada. Y la misma teoría, digamos, liberal, dice que frente a una economía, digamos, oligopólica y cartelizada, no se puede probar que sea mejor que una economía administrada. Entonces, cuando Ajá, aparece la interesante. regulación económica, porque son dos regulaciones en realidad. La regulación que te hacen los grandes grupos económicos o la regulación que te hace el Estado. Claro. Con la diferencia que en el Estado intervenimos todos. Claro. Los grupos económicos solamente O los sea, accionistas. alguien siempre orienta la economía. Exactamente. Muy bien. Esa es justo. O serán los empresarios, los grandes empresarios, empresarios. para su beneficio, o será un Estado democrático tratando de hacerlo por el bien común. Exactamente. Esa es la situación actual. Y la trampa que te hacen los liberales es que te hablan de una economía ideal en competencia perfecta que no existe. No existe en ninguna parte del mundo. Nunca existió, No. en realidad, jamás. Eso lo escribió Adam Smith y nunca pasó. Claro. Una cosa ideal. Claro. Entonces, digamos, en el transcurso de la formación del capitalismo, lo que pasó fue que se fue concentrando más y más. Y en Argentina tenemos una cosa exacerbada. ¿Por qué? Porque además los grandes grupos económicos no son argentinos. Además. Entonces, la ganancia que tienen, con toda lógica, no Claro, es para eso no los se argentinos. cuestiona. No vienen acá, ellos no vienen porque están enamorados de los argentinos. Vienen a hacer ganancia acá y sacarla. Máximas, en lo posible. Lo más, y rápidas. lo más que puede. rápido. Entonces, uno tiene que siempre ponerse en la racionalidad del actor. Entonces, la CEPAL, por ejemplo, que es la Comisión Económica para América Latina, que intenta ver cómo realmente funciona la economía latinoamericana, a través de un economista muy reconocido, que es Osvaldo Zunkel, dice justamente que frente a esta fuga de capitales, que es una cosa inherente a la racionalidad, lo que hay que hacer justamente, hay que distribuir el ingreso en los sectores que por su comportamiento económico, no por patriotismo, por su comportamiento económico, no fugan el capital. Claro. ¿Quiénes son? Fundamentalmente los trabajadores y las pymes. Claro. Entonces vos redistribuís ese sector y ese sector justamente es el que va a retener el excedente económico y va a evitar justamente que se fugue. Porque otro engaño que tiene digamos, todo el discurso digamos, hegemónico y que la CEPAL lo desnuda, que nosotros no tenemos un problema de falta de capital. El problema es la fuga de capital. La fuga, la Entonces, salida. Exactamente. Si nosotros evitamos la salida de capital, no necesitamos que estén viniendo los otros. ¿Tenés una idea más acá. o menos cuánto ha salido en estos 4 años? No, en estos 4 años se calcula que salieron 77.000 millones de dólares. Cuando vos O decís sea, salieron, mucho más de lo que el préstamo del fondo, porque eso Sí, es un problema a ver. central. ¿Por qué? Porque la crisis que tiene la Argentina en este momento se debe a que la extracción fue superior a la reposición. Claro. Entonces, se ha extraído de Argentina más de lo que la Argentina da porque la Argentina está en recesión. Entonces, por eso no tenemos dólares, por eso tenemos la economía parada. Si nosotros paramos la extracción. Y por eso uno realmente no se extraña en esta Argentina tan particular, ¿no? Que ahora pone justamente la administración de lo que es el recurso escaso en Argentina, que es el dólar, que le llaman CEPO, Sí. que es administración de un recurso estratégico. Claro. ¿Por qué es estratégico el dólar? Porque nosotros no tenemos nuestra economía integrada.
buena parte de la producción nuestra depende de las importaciones. Claro. Cuando uno compra un auto, los autos tienen entre el 60 y el 80% de las piezas, de las autopartes importadas. Entonces, si nosotros no tenemos dólares para poder pagar las importaciones, la economía argentina se para. En general, la prensa te lo pone por el lado del pago de la deuda. Eso es un problema, pero el más grande es que si no tenemos plata para las importaciones, la economía se para. Claro. Y entonces el dólar se transforma en un bien estratégico y que tenés que cuidarlo, tenés que administrarlo. No podés dejarlo libre albedrío del que tenga ganas de ir y comprar. Entonces, y llevarse encima. Y se lo llevan. Cuando vos decís 77 mil millones de dólares, ¿eso es plata que salió del Banco Central y está en alguna parte acá, o plata que directamente salió de la economía nacional? No, para las estadísticas es fuga de capitales cuando vos vas y la pones, por ejemplo, debajo del colchón. Ya sea que la pongas, no está en el circuito económico. Claro, porque eso no genera actividad. Eso es lo que te interesa a vos, exactamente. No está en el circuito es una plata muerta. económico. Es plata muerta y bueno, en el peor de los casos te la mandaste al exterior. Pero cuando vos vas y compras... Yo leí algo así como que habrían salido por argentinos y por capital extranjero entre 30 y 35 mil millones de dólares, billete en estos 4 años. Puede ser. Puede es ser. Muchísimo. Billete sí, puede ser. Es muchísimo. Una economía como la nuestra. Puede ser. Y bueno, porque justamente se abren todos los controles, porque hay todo un discurso, el cuidado de la frontera. Sí. Bueno, esos billetes salen por la frontera. Obvio. Es decir que hay alguien que está mirando para el costado, digamos. Entonces, eso puede ser posible. ¿Y eso qué es? Es descapitalización de la economía argentina. Es capital que no está trabajando en la producción argentina. Eso es anticapitalismo puro, digamos. Lo que pasa es que el capitalismo se ha globalizado. Entonces nosotros estamos frente, que es una característica que tenemos nosotros acá, estamos frente, digamos, a una clase dirigente que ya no acumula más en Argentina. Los Panama Papers, los Paradise Papers, que muestran que prácticamente todo el gabinete actual nacional tenía plata en el exterior y lo justificaba, decían que estaba muy bien, que les parecía bárbaro tener plata en el exterior, siendo ellos autoridades, ¿no es cierto? Bueno, eso te muestra entonces que no están acumulando acá. Entonces tiene una lógica distinta, porque es como que el discurso inclusive, digamos, progresista se quedó atrasado. La oligarquía vieja tenía los campos acá, y acumulaba acá. Sí. La economía, la oligarquía diversificada, que es la economía que surge justamente con Perón, que se dan cuenta que lo que era la economía peronista, entonces pasan a tener campos, industrias, bancos, compañías de seguros, ¿no? Bueno, Bungibor es un ejemplo de eso. Pero tenía acá el pasa a producir aceite, comida para la gente. Y tienen inversión acá. Sí. O sea, el comportamiento que tiene esa clase dirigente, algunos dicen justamente clase hegemónica, era distinto al que tiene la actual clase dirigente. O por lo menos esta parte que nos gobierna. Que está, digamos, sacando el capital de acá. No tiene como punto de acumulación de Argentina. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso. Eso es como una sangría, una anemia que te provoca. Permanentemente. Hay un autor muy interesante que es Douglas North, que es premio Nobel de Economía, digamos, que es una persona que está dentro del establishment. Pero él dice justamente que los gobernantes, cuando asumen el gobierno, llevan justamente sus intereses particulares. Sí. No se desprenden de sus intereses. Y es un tipo que es liberal, ¿no es cierto? Pero te pone una cosa que es cierta, y siempre lo cito yo, porque cuando uno cita una cosa así, enseguida salen a decir que es marxista, es Douglas North, premio Nobel de Economía, está dentro del liberalismo, pero dice una cosa que es cierta. El que asume el gobierno lleva sus intereses. Entonces, bueno, cuando uno pone una persona que viene de los grandes grupos económicos, que es la característica de este gobierno, porque un periodista con mucho ingenio, cuando asumió este gobierno, mejor dicho, cuando Macri larga el gabinete, saca un título, Argentina atendida por sus dueños. ¿Sí? Bueno, esa es la Argentina. Y esos dueños son la clase dominante que justamente no está acumulando en Argentina y acumula afuera. Porque la otra, digamos, gran mitología que cuenta la prensa dominante, no, hay 2.500.000 argentinos que compran dólares. Sí, tenés gente que compra $100, $200, pero lo que hace la fuga de capitales son fundamentalmente lo que compran millones. Claro. No se explica, digamos, por la compra hormiga. Si podés tirarme la cifra, porque ya se nos acabó el tiempo, más o menos, ¿cómo ha sido el endeudamiento en estos 4 años? ¿En cuánto habría crecido más o menos la deuda? Mira, el gobierno, digamos, de Cristina Kirchner, cuando se va en diciembre del 2015, tenía una deuda, digamos, la deuda externa total, ¿no? La deuda externa total
o sea, que la Argentina le daría al mundo. Eso incluye privados. 170.000 millones. 170.000 millones. Sí. Y mira, no es tanto. Y este gobierno, te digo, este gobierno nos deja con una deuda de 340.000 millones. Pero el tema no es tanto la plata, sino la capacidad, la solvencia que se tiene para pagarla. Claro. En la época de Cristina, ¿no es cierto?, esa deuda representaba el 28% del Producto Bruto y esta deuda representa el 80% del Producto Bruto. O sea que nosotros hemos pasado a una situación de problemas en la solvencia económica, la capacidad que tiene la economía para poder pagar esa deuda. Es como si, supongamos, yo tuviera un ingreso de 20.000 pesos por mes y tenía en ese momento una deuda de 8.000 pesos y ahora tengo una deuda de 100.000 pesos. Estoy en un problema. Así está la Argentina. Así está la Argentina. Así nos dejaron estos tipos. Y después tenés un problema de liquidez, que es la capacidad, digamos, la plata que tenés constante y sonante, que nosotros en los primeros 5 meses del año que viene tenemos que pagar 35.000 millones ¿de dónde va a de salir dólares. esa plata? 35.000 millones en los próximos 5 meses. En los próximos 5 meses. Se sube el gobierno y bueno, es una cosa increíble. Bueno. O sea, la situación, digamos, es calamitosa. La herencia. Esa es la herencia. La verdadera herencia. Esa sí que es pesada de herencia. Bueno, ya nos vamos a contar otra vez para seguir charlando estos temas, porque gracias, esclarece Osvaldo. mucho a la población, porque creo que ese es el otro capital ausente y tiene mucho que ver los medios de comunicación, Sí. que nos ayudan a que conozcamos La realidad. la realidad, a que conozcamos realmente lo que pasa. ¿Qué herencia que queda, no? Ahora sí que queda una herencia bastante difícil de llevar adelante. 35.000 millones de dólares tiene que pagar el gobierno próximo, o sea, nosotros apenas a sumar. Exactamente. ¿Cuánta plata realmente? En el próximo bloque vamos a analizar un poco cómo fueron los resultados de las elecciones y a ver si nos van tirando alguna línea de lo que puede venir. Ya venimos. Seguimos en Ideas en Juego y ahora vamos a charlar sobre los resultados electorales que, por cierto, bueno, han visto ustedes ya durante el fin de semana, se han ido conociendo algunos movimientos en el escrutinio final, donde han cambiado los resultados. Bueno, pero ya eso hay que esperar, no hay que anticiparse porque nos ponemos todos nerviosos, hay que esperar unos días más todavía, que avance más noviembre para tener el resultado final de cómo fueron las elecciones. Y para hablar de elecciones, mira, yo te invité cuando recién se iniciaba este proceso político. Enrique Asberg, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Osvaldo? Mucho en la gusto. Misma semana, si no recuerdo mal, o unos días, en que Cristina envió el famoso tuit. Así es. Un tuit que dio vuelta la historia argentina, hoy podríamos decir. Sí, por supuesto. Por supuesto. Puso una bisagra. Ha puesto una bisagra. Sí, porque yo conversaba el otro día con un buen amigo que es historiador, que vinimos a hacer un balance sobre las elecciones, las historias de las elecciones, y decíamos, el peronismo siempre que vuelve distinto. Siempre hay un peronismo distinto, ¿no? Como que se va construyendo en la necesidad objetiva de la sociedad de cada momento. O sea que esto es un cambio, algo nuevo, va a ser distinto, ¿verdad? Sí, y espero que sea, como dice el presidente electo, volver para ser mejores. Mira, yo te voy a hacer una pregunta, como sabes que este programa hablamos con toda confianza. Vos, cuando decís, ahora ya, pasados los días, presidente electo, hace un año, vos que tenés una amistad con el presidente electo de hace tanto tiempo, ni en sueños, ¿verdad? No, por supuesto. Ni en sueños. Esto es el sueño del pibe. Ajá. Maravilloso, pero a su vez, diría yo, único y absolutamente imprescindible. Uh-huh. Alberto, creo que es a la historia argentina un imprescindible, porque seguramente si no hubiera sido él, nadie hubiera podido concitar la esperanza y la expectativa de los argentinos. A eso apuntó inteligentemente Cristina. Uh-huh. Y acertó. Claro. Y creo sinceramente que Alberto
no solo no va a decepcionar a los argentinos, para no hablar de que no va a defraudar, porque es una mala palabra, diría no va a decepcionar a los argentinos. Vamos a tener un gobierno de reconstrucción, y reconstrucción inteligente, en lo económico desde ya, pero también en lo político. Que es importante. Que también es imprescindible. Y en lo político comenzaremos a construir teniendo esta frase, esta consigna, esta de volver para ser mejores. Yo creo que me cuente un poco más sobre Alberto, porque yo recuerdo una frase de Maquiavelo que decía algo así como: todos ven lo que aparentamos ser, pero pocos ven lo que realmente somos. Y mientras vos hablabas, yo iba pensando, ojalá que le pase lo mismo a los que nos ven. Y decía, Néstor Kirchner, no le podíamos decir los periodistas el apellido, nos costaba decir el apellido. Imagínate, no lo conocía casi nadie. La misma Cristina no era conocida para la población y sacó el 46% de los votos. Y Alberto tampoco tiene ese nivel de conocimiento, ¿no? Esa cosa de familiaridad, si se quiere, del político que lleva muchos años en la primera línea de la política, que vos lo escuchás todos los días. O sea, a ver, Carrió la conocemos todos, para bien o para mal. Por desgracia. A Carrió la conocemos todos. ¿Y con Macri qué pasó? Con Macri crearon un mito, un personaje ficticio. Deconstruyeron un personaje y reconstruyeron un personaje que no era real. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 17, 18 años, el apellido Macri era sinónimo de cosas feas. Me acuerdo en el caso de Yacyretá, me recuerdo las cloacas de Morón, el contrabando. Bueno, y lograron en un momento, no logro identificar en qué momento, lograron convertirlo a un hombre que tenía docenas de causas penales en la Madre Teresa de Calcuta. ¿Sí? Bueno, ahora vos que lo conoces más, Alberto, ¿cómo es su característica personal? A mí me da la impresión que es lo que, bueno, yo espero que actúe así, trata de descomprimir el conflicto. ¿Puede ser? Evita el conflicto si es medio innecesario, el conflicto por el conflicto mismo. Es una impresión que yo tengo, no lo conozco, nunca lo vi en persona. Diría que Alberto es una persona que es un gran político, en cuanto que la política es el arte de administrar los conflictos. Claro. Y Alberto es consciente de ese papel como político. No vamos a encontrar en él el hombre confrontativo. Vamos a encontrar en él aquel estadista capaz de tomar de cada uno de los intereses que están en pugna lo mejor para el país. Tomarlos y amalgamarlos, en la medida de lo posible. Claro, obvio. Si no fuera así, Alberto va a optar por los que menos tienen. Buena definición. Y entonces, ahí vamos a encontrar un hombre que va a escuchar a los más necesitados. Y si no puede resolver en un tiempo prudencial el reclamo que aquellos que menos tienen reclaman, eso le va a provocar un enorme dolor. Porque siente el dolor como propio, porque tiene una gran empatía con el otro, siente como el otro. No me hagas hablar más al respecto, porque me comprenden las generales de la ley. Seguro, pero lo que pasa es que es como que por ahí la población no tuvo tanto tiempo de conocerlo más, porque fue muy rápido todo, y estuvo muchos años fuera.
por lo menos fuera de la televisión, digamos, donde aparecía ocasionalmente, pasaron muchas cosas en el país y no lo hemos visto a él, en qué posición estaba, ¿no? Que eso te va construyendo una imagen o una idea sobre los distintos actores políticos. Por eso te preguntaba esto. Córdoba. ¿Querés hablar de Córdoba? Por supuesto. Habla de Córdoba como vos quieras. Por supuesto, quiero hablar de Córdoba, estamos dispuestos a hablar de Córdoba y aprovechar todas y cada una de las ocasiones que tengamos para poder volver a seducir a los cordobeses detrás de un proyecto nacional. Volver a seducir a los cordobeses de la reforma del 18, a los cordobeses que explotaron en una rebeldía feroz contra la dictadura o la dicta blanda en aquel tiempo. Sí, comparado con lo que vino después. Claro. A esos cordobeses. ¿Y a los cordobeses que votaron 57% por el gobernador Schiaretti? ¿También? Sí. ¿Pensás dirigirte a ellos? Porque totalmente. Mirá que Schiaretti hizo una elección histórica. No hay en toda la historia un gobernador que sacara tantos votos. Sí, por supuesto. Explicarlo tendríamos... Bueno, nos juntamos otra vez, no hay ningún problema. Claro. Con más tiempo. Pero yo prefiero rescatar esto, agradecerte la oportunidad que nos das para hablarle a los cordobeses. Te diría más, sí. Sabemos que tenemos una enorme responsabilidad en esa negativa a votarnos que han tenido los cordobeses. La responsabilidad de no haber sabido responder a los intereses de la provincia. La responsabilidad de haber desatendido reclamos. Claro. Y hoy queremos volver para ser mejores. Y sin rencores, con los brazos abiertos. Alberto es la persona ideal para lograr reconquistar el afecto y el respeto de los cordobeses para quienes creemos representar los intereses más nacionales y populares. No creo que encontremos, como te decía recién, un personaje mejor que Alberto para reconquistar el cariño de los cordobeses. Bueno, el tiempo, esto lo vamos a guardar, vamos a ver si hacen lo que tienen que hacer, no solo para los cordobeses, obviamente, sino para todos los argentinos, porque la verdad que, además de todo lo económico, crearon un clima invivible. Había cosas antes, había un clima, una cosa que a veces crispaba, sí, pero esta gente lo agravó todo, desde lo económico a lo estrictamente político. Nos vamos a juntar a charlar otra vez, así tranquilos, sobre esta cuestión de la política, para entender cómo vota la gente, porque siempre la gente cuando vota hay algo de verdad, ¿no? Sí, diría yo que mayoritariamente de verdad. Claro. Siempre hay alguna no es la gente la que se equivoca. Así es. Somos nosotros los dirigentes que tenemos que asumir esa responsabilidad del error. Bueno, muchas gracias por haber venido. Y con fe para lo que viene y a prepararse, porque evidentemente las semanas que quedan hasta el 10 de diciembre no van a ser sencillas. Como dijimos hace un rato, 20% de aumento de la carne sin nada que lo justifique, porque no es que se murieron las vacas. No, señor. La producción es la misma, todo es lo mismo y la carne ha subido. Con la harina pasa lo mismo. Hemos tenido la producción de trigo más grande de la historia del país. La estamos teniendo ahora y quieren llevar el pan a 140 pesos. Es como una especie de golpe anticipado al gobierno que viene. Nos encontramos la semana que viene para develar justamente todas estas ideas en juego.